para allá de esta semana. Damos gracias al Eterno por este tiempo de poder compartir, porque nos da la oportunidad, hermanos queridos, cada vez que compartimos una para allá, el Eterno nos da la oportunidad de poder crecer, ¿cierto? Un poco más, nos da la oportunidad de que podamos rectificar, de que podamos traer la enseñanza que recibimos a través de la porción, ¿cierto? Y podamos crecer en nuestra vida espiritual. Hoy en la mañana fuimos ministrados, nos visitó nuestro amado rabino Yosef y recibimos una preciosa enseñanza, hermanos queridos. Baruch Hashem, hermanos queridos, porque algunos de los que estamos conectados vamos a recibir un plato doble. Vamos a tener un plato doble. Pero Baruch Hashem, nuestra parashá porción, parashá Vayaquel, que traducimos, hermanos queridos, como convocar o reunir, ¿cierto? Cuando convocó a la comunidad de Israel. Cositas antes de introducirnos en la escritura que debemos saber. En esta parashá se escucha bajo y entrecortado, dicen. ¿No? ¿Se escucha bien? Si alguien escucha mal, ¿me puede confirmar? ¿Sí? Ya, seguimos entonces. En esta porción, hermanos queridos, para que recuerden que la Torá es la escritura, ¿cierto? Es conceptualmente correcta, pero no cronológicamente correcta. Es decir, mantiene una línea conceptual entre una porción y otra, pero no necesariamente los eventos que vamos viendo, los eventos históricos, están en orden cronológico. De hecho, para que ustedes lo sepan, hermanos queridos, en esta parashá, en esta porción, la porción de Vayaquel, de aquí en adelante es donde se desarrolla la parashá de Yitro. De aquí en adelante se desarrolla la parashá de Yitro, ¿ya? Para que lo tengan ahí anotado. Si quieren pongan una notita al lado para que después viendo la porción de Vayaquel puedan estudiarla junto con la porción de Yitro y hacer su panorama, ¿cierto?, histórico respecto a lo que sucede. Lo segundo es que en esta parashá estamos repitiendo la información de Terumá y Tetzabé. La información que se entrega en la porción de Terumá y en la porción de Tetzabé la estamos nuevamente repitiendo a través de esta porción. Dice así: Vayaquel Moshe et kol edat bnei Israel Vayomer Alechem ele Devarim asher tziba Adonai leazot otam. Dice, Moshe convocó a toda la comunidad israelita y les dijo: estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. Así comienza nuestra parashá, nuestra porción. Fíjense en lo siguiente, dice, el verso 2 dice, que en 6 días se haga el trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes. El Shabbat, reposo absoluto en honor de el Eterno, de Hashem. Quien hiciese en ese trabajo, en ese día, algún trabajo, será condenado a muerte. Y el verso 3, hermanos queridos, dice: no enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. Hasta acá, hasta el verso 3, estamos en el capítulo 35 del libro de Shemot. Acabamos de leer del verso 1 al 3. Fíjense en esto. Pasamos al verso 4 y dice: Moshe le dijo a toda la comunidad israelita:
esto es lo que Moshe me ha ordenado que les transmitiera. Recolecten ustedes una ofrenda para Hashem, todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem. Oro, plata, cobre, lana, turquesa, púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajash, maderas de cedro, aceite para la iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso de las especias aromáticas, piedras de shosham, piedras para montarlas en el efod y el joshen. Toda persona dotada de talento natural entre ustedes que vaya y haga todo lo que Hashem ha ordenado. Y tenemos dos temas, ¿cierto? Se nos dan dos temas que, curiosamente, hermanos queridos, la parashá comienza hablando del día de Shabbat. La parashá parte hablando de Shabbat. Inicia hablando, ¿cierto? Congrega a toda la comunidad. Dice, congrégalos a todos, le dice a Moshe. Y dile esto, 6 días tiene la comunidad para hacer todo su trabajo. Todo su trabajo lo pueden hacer en sus 6 días. Pero el 7º día es Shabbat para el Eterno. Es decir, el Eterno ya entregó este mandamiento. Por alguna razón, ¿cierto? El Eterno está nuevamente recordándole al pueblo que tiene un tiempo determinado para hacer sus propias cosas. El pueblo tiene un tiempo para hacer su obra. Nosotros tenemos un tiempo para trabajar, para ir a ver a la abuelita, para visitar al papá, para hacer nuestros encargos, nuestras cosas. El Eterno nos da un tiempo determinado, pero Él dice que este 7º día, que es el día de Shabbat, que para nosotros comienza el día viernes, ¿cierto? Por la tarde, al acaecer la tarde, y termina al anochecer del día sábado o del día de Shabbat. Este día es una pertenencia. Fíjense en esto, porque esto no es menos importante. El Eterno dice que el resto de los días son nuestros. Dice, tienen esos 6 días para que ustedes hagan su obra. Pero el 7º día, el día de Shabbat, es mío. Es mío, dice el Eterno. Es un día que yo separé, es un día que yo aparté. Entonces, ya el Eterno hermanos queridos, cuando nosotros lo vemos cuando lo vemos en español y simplemente pasamos la lectura, como que no llegamos a esta separación, a esta importancia, de que en realidad quien nos está esperando en Shabbat es directamente el Eterno. Es el Eterno el que dice, llegó Shabbat. Nosotros empezamos el día viernes en la tarde a prepararnos, a preparar las cosas. Sabemos que durante la tarde vamos a tener nuestro servicio, nuestra entrada a Shabbat. Y pensamos, y por alguna razón pensamos que somos nosotros quienes le estamos dando la bienvenida al Eterno. En consecuencia que, como el día es del Eterno, es el Eterno quien nos está recibiendo en Shabbat. Es el Eterno quien nos recibe en Shabbat y no al contrario. El Eterno nos recibe. Eso hace una diferencia tremendamente importante. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque uno escucha siempre decir que todos los días son iguales. Terrenalmente, efectivamente, todos los días son iguales. Todos los días son iguales. Sale el sol y se esconde el sol, ¿cierto? De lunes o de domingo a Shabbat sale el sol y se esconde el sol. Y durante la noche, dependiendo del tipo de luna, a veces hay luna, a veces no hay luna, pero en eso son iguales. Pero en cuanto a la concepción, no, porque el Eterno dice, el Shabbat es mío, está separado del resto, ¿cierto?, de los días. Ahora, ¿esto por qué es importante, hermanos queridos? Porque el Eterno también con su pueblo hace una diferencia. Él dice, yo tengo a mi pueblo Israel y a las naciones. Entonces eso es una diferencia que hace el Eterno. Es decir, Él tiene su porción. Vámonos más atrás, vámonos al Gan Eden. De todos los árboles que están en el huerto puedes comer, pero este no. Este te está prohibido, este es mío. Es de mi pertenencia, tú no puedes comer de este.
¿Por qué decimos nosotros que era pertenencia al Eterno? Porque era el árbol de la sabiduría y del conocimiento. ¿A quién le correspondía la sabiduría y el conocimiento? Al Eterno, al Eterno. Nosotros recibimos sabiduría, conocimiento, y fíjense ustedes que nosotros tenemos algo diferente. Somos hechos poco menores que los malajim, dice la Escritura, ¿cierto? Poco menores, ojo con eso. Ellos son seres de luz, que en realidad ese poco menores es una diferencia dimensional, es dimensional. Pero el hecho de que nosotros el hecho de que Adán, Arishon, haya incurrido en comer este fruto, ¿cierto?, le entregó al hombre el conocimiento y nos dio a nosotros algo que los ángeles, los malajim, siendo mucho mayores que nosotros, no tienen. Los ángeles no tienen libre albedrío. Nosotros sí. Nosotros tenemos libre albedrío. Los ángeles están para el servicio del Eterno. De hecho, la Escritura dice, hay uno que es mensajero, hay uno que está encargado de la sanidad, hay uno que es el ángel guerrero, hay otros que son querubines y los serafines que están ahí encargados de, ¿cierto? Están delante del Eterno llevando una adoración constante delante del Eterno día y noche. Santo, santo, santo. Es decir, ellos tienen sus cosas definidas. Ellos saben lo que tienen que hacer y no pueden salir de eso. Pero nosotros no. Esta libertad que nosotros tenemos va tan allá que aun cuando aquí está escrito en el verso 3 dice, el verso 2, perdón, dice, quien hiciese algún trabajo en el día de reposo será condenado a muerte. Y nosotros tenemos tal libre albedrío, tal extensión de decisión, que tenemos la capacidad de decir si vamos o no vamos a entrar en Shabbat. Si vamos o no vamos a entrar en Shabbat. Es una diferencia enorme, es una diferencia muy grande. Pues tenemos la capacidad de decidir. Ahora, esa decisión se transforma para nosotros en nuestro ayo, porque ahí es donde viene nuestra responsabilidad entre una buena decisión y una mala decisión. Entonces, como esta primera parte nos habla, ¿cierto? El Eterno nos está diciendo, cuidado, hagan todo lo que tienen que hacer, pero el Shabbat es mío. El Shabbat es mío, es mi día, me pertenece a mí. Yo los convoco a ustedes en Shabbat, no ustedes a mí. No es que ustedes llegan y me invitan a su mesa. No, yo ya estoy ahí en el lugar, yo ya estoy en el hogar, yo ya soy el centro del lugar donde ustedes se reúnen. Yo estoy ahí. Y ustedes llegan a esa cita que yo ya les entregué. Ahora, el Eterno entrega esta posición de posesión. Y después habla de otra cosa que también es de posesión propia del Eterno. Habla de la construcción, empieza a hablar de los materiales y de la construcción del Mishkan. El Mishkan también es la casa del Eterno. Los utensilios no son los utensilios del pueblo, son los utensilios de la casa del Eterno. Son de la casa del Eterno. Entonces él está mostrando en paralelo dos cosas que son de su posesión. Primero, Shabbat. Segundo, su casa. Su casa. Baruch Hashem. Ahora, tenemos nosotros que entender, hermanos queridos, que cuando tenemos, ¿cierto?, estos tres versos, estos tres pasajes que nos hablan de Shabbat, y después vienen las contribuciones para la construcción del tabernáculo, es como ¿por qué no terminó la porción anterior? ¿Por qué no terminó la porción de Kitizá con Shabbat, ¿cierto? Y partió la porción de Vayaquel con las contribuciones. ¿Por qué poner tres versos, tres pasajes respecto de Shabbat y después venir? Y hay una norma, una regla de interpretación, ¿cierto? Una regla que nos sirve para entender la Escritura. Esto es tremendamente importante, hermanos queridos, porque cualquier persona que ve a un moré o a un rabino entregando una porción, piensa que es simplemente dar una interpretación de la porción. Pero eso no es así. Eso no es así, no es simplemente interpretar. Acá, por ejemplo, nuestros sabios dejaron una norma, una regla, que se llama Derashtasimuhim. ¿Qué es lo que dice eso? Que en esta primera parte que está hablando de Shabbat y en esta segunda parte donde nos está hablando de las contribuciones para el tabernáculo, hay un hilo conductor.
Esos 3 primeros versos se dejaron ¿para qué? Para que nosotros supiéramos y dijéramos, nos hiciéramos esta misma pregunta. ¿Por qué el Eterno dejaría Shabbat, 3 pasajes, algo tan importante, y después vendría con la contribución del tabernáculo? Y es que en realidad hay una unión en estos dos temas. De la Shtasi Muhim, ¿cierto? Se entiende que si se habla primero de Shabbat y después se habla del tabernáculo, nuestros sabios cuando entraron acá y dijeron, cuando estaban leyendo y hicieron la división, dijeron, ya, acá el Eterno nos está diciendo que ni siquiera, escuchen esto, hermanos queridos, que ni siquiera la construcción del tabernáculo está por encima de Shabbat. Ni siquiera la construcción del tabernáculo está por encima de Shabbat. Por eso que el Eterno se encarga, o la división de la parashá se encarga de dejarnos estos 3 pasajes, estos 3 cortos pasajes para decirnos, cuidado con Shabbat. Cuidado con Shabbat. Acuérdense que son 6 días para hacer toda su obra. En este momento, ahora que estamos en la parashá Vayakhel, vámonos al tiempo de la Torá, al tiempo de la porción que estamos leyendo. ¿Cuál era la obra que estaba haciendo el pueblo? ¿Cuál era la obra que estaban desarrollando? La construcción del tabernáculo. La construcción del tabernáculo. Entonces, cuando el Eterno dice, tu obra, le está hablando no de sus cosas, le está hablando de la construcción del tabernáculo. De aquí nosotros tenemos que entender y sacar una lección, hermanos queridos, que es difícil de entender cuando venimos con una mentalidad o cuando venimos con una enseñanza, ¿cierto?, de tanto tiempo, una tremenda enseñanza, por supuesto, que nos ha formado, ¿cierto?, respecto de cómo funciona dentro del cristianismo el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el Eterno en esta parte, hermanos queridos, y ojo con esto, es que ni siquiera las labores, la abodá, el servicio que nosotros hacemos en la Cajal, está por sobre el día de Shabbat. El día de Shabbat está establecido para Él, porque es de Él. Es decir, nosotros con toda la buena intención y con un corazón enorme, gigante, decimos, hermanos queridos, es Shabbat, ¿por qué no salimos y vamos y nos llevamos todos los equipos y nos paramos en algún lugar y empezamos a hablar de la Torá del Eterno? ¿Se puede hacer eso en Shabbat? Y hermanos queridos, esto les va a sonar súper como tajante, pero según lo que estamos viendo aquí en la Escritura, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque Shabbat es el día en que el Eterno está esperando, necesita que su pueblo no haga una obra para otro. De aquí nosotros entendemos por qué nuestros sabios dicen que en Shabbat el oído del Eterno está dispuesto solo para su pueblo. Él no escucha tefilá o tefilot de otro lugar. El oído del Eterno en Shabbat está dispuesto solamente para su pueblo. Entonces, si está dispuesto solamente para su pueblo, quiere decir que el desarrollo del servicio y la bodá en el día de Shabbat, en todo lo que compete, es entre nosotros y el Eterno. No tiene que ver con la gente de afuera, no tiene. Y volvamos a la Torá. Tienes otros días para hacer eso. ¿Te gusta salir a la calle y hacer obras? Tienes otros días. O termina Shabbat y te vas en la noche. Pero Shabbat no es para eso. A otro le gusta, no sé, llevar la Torá y predicar. Tienes otro día para hacer eso, para salir a la calle. Pero en este día hay un pueblo que necesita que tú le compartas la Torá. Hay un pueblo que está esperando una porción de la Torá. Un pueblo que está esperando. No un pueblo al que tú tienes que, de alguna manera cuando uno sale, tienes que llegar. Tienes que usar estrategias, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, lo primero, ¿cierto? Lo primero que es una idea o es una enseñanza que es bastante controversial, hermanos queridos, hay que decirlo. Porque nosotros pensamos que todo lo que nosotros desarrollamos como servicio al Eterno se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora. Pero no, en Shabbat no. Tanto así que se preocupa la Torá de decir, ustedes tienen para hacer su obra, que es la construcción del tabernáculo, de la casa del Eterno, el lugar donde va a venir a morar el Eterno, tienen 6 días para trabajar en eso.
El séptimo día no pueden trabajar ahí. De aquí salen, hermanos queridos, lo que se llaman Ab Amelajot, ¿cierto? O los padres de los trabajos que no se pueden desarrollar en Shabbat. De aquí, de esta idea, de este derashtasimujim, de esta conjunción que se hace en la Torá, en este momento, es de donde salen, ¿cierto?, los Ab Amelajot. Los sabios dijeron ya, bueno, si en Shabbat no podemos hacer las cosas que se están haciendo en el templo, entonces nosotros tenemos que entender que los trabajos que desarrollamos cuando estamos construyendo no los podemos hacer. No los podemos hacer. Y aquí viene, ¿cierto?, las melajot. Aquí aparecen las melajot. Es decir, en Shabbat estaban tenían que coser la cortina. ¿Qué no se puede hacer en Shabbat? Coser. ¿Por qué? Porque es un trabajo. Se considera un trabajo. El coser se considera un trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban ahí, tengo que decir las mujeres, estaban ahí, ¿cierto?, cosiendo, preparando el cortinaje, etc. Y el Eterno dijo, tienen 6 días para hacer eso. Este día no es para eso. Los hombres, ¿cierto?, estaban ahí arreglando, estaban preparando. Hermanos queridos, estaban preparando las cosas que iban a ir dentro de la casa del Eterno. Esto no es que están preparando algo para el pueblo, esto es de la casa del Eterno. Es como que el Eterno nos dijera hoy día, miren, yo voy a dejar que ustedes construyan un espacio y les voy a decir cómo ustedes lo van a decorar por dentro. Y el Eterno nos diese esa responsabilidad de empezar a preparar las decoraciones, que vamos a poner esto acá, esto lo vamos a poner acá, etc. A esa altura es lo que el Eterno le demanda al pueblo. Pero todo este trabajo que están haciendo los hombres en el Mishkan está prohibido hacerlo en Shabbat. Por eso se llaman Ab Amelajot, es decir, los padres de todos los trabajos que están prohibidos dentro del Shabbat. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Parece que estamos en clase. Tenemos, hermanos queridos, entre otros temas, la entrega de las tablas, ¿cierto? El becerro de oro, la renovación del pacto, desde las 3 porciones que vienen atrás hasta esta porción, que serían, no sé si ustedes saben que antes no eran 54 porciones, eran 150, inicialmente eran 150 porciones. Después bajaron y después volvieron a bajar hasta que finalmente llegamos a estas 54 porciones. Baruch Hashem, porque la idea conceptual que nos entregan en su concepción es lo que, ¿cierto?, es lo preciso para nuestra vida, es justo lo que necesitamos. De acuerdo, hermanos queridos, a lo que nosotros vamos recibiendo, ¿cierto?, de nuestros sabios, salud, de acuerdo a lo que vamos recibiendo de parte de nuestros sabios respecto de el desarrollo de la porción, se nos da esta para allá cuando estamos aproximadamente a casi 20 días de Pesaj. Más o menos. Se nos da esta porción se nos da justamente cuando estamos a un par de días de Pesaj. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el tratado de Pesajim hay una idea, hermanos queridos, respecto de una parte del servicio de Pesaj, ¿cierto?, que se llama Bedikat Hamet. No sé si alguien se acuerda de eso. El Bedikat Hamet, que es precioso, hermanos queridos, es precioso. Si alguien no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga, porque es precioso. El Bedikat Hamet. Ahora, ¿por qué esto es importante? Fíjense que dicen nuestros sabios que cuando el pueblo de Israel sale, ¿cierto?, de Egipto, sale de Mitzrayim, dicen nuestros sabios que el 1% de los 2,5 millones de israelitas que salieron, el 1% eran extranjeros y egipcios. El 1%, extranjeros y egipcios, mayormente egipcios. Entonces, nos lleva a nosotros, hermanos queridos, si esta es la cuenta que hacen nuestros sabios, y cuenta que cuando empieza el pueblo a rebelarse y viene la mortandad,
cuando nosotros empezamos a sumar, ¿cierto?, toda la cantidad de muertes, llegamos prácticamente a ese 1%. Curiosamente, curioso. Una coincidencia de la Torá. Llegamos a ese 1%. Cuando vemos todas las veces que el pueblo se rebeló y vamos sumando, se murieron estos, murieron aquí tanto y murieron aquí tanto y entramos casi en un 1%. Entonces, la pregunta para nosotros, hermanos queridos, en este sentido es, ¿cómo es posible que en 2,5 millones de israelitas que iban caminando, cómo es posible que un 1% fuera capaz o tuviera la fuerza para provocar todo el alboroto que se provocaba dentro del pueblo cada vez que el pueblo se rebelaba? Partiendo por la salida de Misraim, partiendo por ahí. Pero ¿cómo? No? En Egipto teníamos esto, teníamos lo otro, nos trajiste acá, nos sacaste a morir. De ahí ya partimos. Fíjense que en la parashá, ¿por qué nosotros sabemos, por ejemplo, cuando sucede lo del becerro de oro, en la parashá Kitizá, sabemos nosotros que no es el pueblo el que pide el becerro de oro? ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos nosotros que el pueblo no fue el que pidió el becerro de oro? Y esta es la importancia, hermanos queridos, y insisto, lo primero, que esto no es interpretar un texto, es, hermano querido, entrar en la escritura, entrar en la Torá, ver lo que dice en la Torá en hebreo. Por eso es tan importante por lo menos manejar el idioma. ¿Por qué es importante? Porque cuando está el pueblo, ¿cierto? Lo que hablamos en la parashá anterior y decíamos, faltaban 6 horas, según dicen nuestros sabios, 6 horas para que Moshe descendiera. Dice la Torá, está escrito, ya terminó el tiempo, y dice así, dice como de manera muy lejana, dice, y este hombre, dice, Vejaish Moshe, y este hombre Moshe, no dice y Moshe, dice, y este hombre Moshe. Entonces cuando dice, y este hombre, de Jaish, nuestros sabios nos enseñan que de ahí, de esta sola palabra, nosotros sabemos que quienes están hablando en ese momento no son israelitas, sino que son los egipcios que salieron y que están diciendo, oye, ustedes nos dijeron, o él dijo que iba a viajar después de 40 días. Llegamos a los 40 días y todavía, y este hombre, este Moshe, todavía no baja. De ahí nosotros entendemos que, ¿cierto? Ellos empezaron a hacer presión. Ahora, fíjense en lo conceptual que tiene esto, hermanos queridos, porque siempre nos preguntamos, y somos un poco injustos, somos un poco condenativos, ¿cierto? Con a Aarón, cuando se acercan a Aarón y le dicen, no, este hombre, este Moshe nos descendió, haznos un Dios para que podamos. Fíjense que la concepción real de lo que era el trato con el Eterno, de lo que era el servicio al Eterno, de lo que era sentir que el Eterno había hecho algo importante, algo grande, eso estaba en Moshe. Eso no estaba en el pueblo. Eso no estaba en el pueblo. Ni siquiera en Aarón. Ni siquiera en Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón dijo, sí, en realidad necesitamos nosotros a alguien que medie entre nosotros. Pues si Moshe ya no va a descender, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer acá? El pueblo está presionando, el Eterno no me ha hablado, no me ha dicho nada, el monte sigue humeando, Moshe ya no bajó, a lo mejor se murió ahí arriba. ¿Qué hago? Aarón tiene una concepción totalmente diferente, y eso habla de, hermanos queridos, de que independiente que hayan llamado en nosotros, eso no hace que nosotros seamos los súper y entendamos todas las cosas. Y dice que tenemos visiones diferentes de cómo funciona el Eterno. Ahora, cuando esa visión no está alineada con el Eterno,
entramos o nos ponemos en las sandalias de Aarón y podemos cometer errores muy grandes. Imagínense que de esta particularidad, de esta singularidad que encontramos en la porción de Kitizá, cuando Aarón dice, ya, vayan, digan a las mujeres que traigan todo. Claro, nosotros decimos, oh, Aarón sucumbió a la presión del pueblo. Sí, pero no era solamente la presión del pueblo, era que la concepción de Aarón era diferente. Ahora, ¿por qué era diferente? ¿Por qué era diferente la concepción de Aarón? El entendimiento de Aarón de lo que había sucedido desde que él se juntó con Moshe para liberar al pueblo hasta este momento. ¿Por qué es diferente? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos queridos. ¿Con quién trataba Moshe? O sea, ¿con quién trataba el Eterno? ¿A quién le hablaba el Eterno? Directamente a Moshe. Vayomer, Adonai, el Moshe, el Emor. En todas partes. Vayomer, Adonai, el Moshe. No sé, anda y dile a Aarón, anda y dile al pueblo, anda y dile a los sacerdotes, anda y dile a las cabezas de las tribus, anda y dile. El trato era del Eterno con Moshe. Eso quiere decir, hermanos queridos, que cuando nosotros tenemos un trato directo, recuerden que si bien es cierto, hoy día tenemos las figuras de autoridad, pero tenemos una puerta, hermanos queridos, una puerta abierta. Hoy día cantábamos, ¿cierto? Y decíamos, nuestro amado rabino en la mañana decía, el velo que impedía que nosotros pudiésemos entrar a ese lugar, el velo se rasgó. Y hoy día nosotros tenemos ese acceso al Eterno, tenemos ese acceso. Ahora, si el pueblo estaba, ¿cierto? Si la obra del pueblo era la construcción del tabernáculo, hermanos queridos, esa era la obra del pueblo, en este momento, la construcción del tabernáculo. Porque si el pueblo construía el tabernáculo, la Shekinah del Eterno podía descender y el Eterno podía morar en medio del pueblo. Conceptual. Todo lo que vemos en la Torah es una idea conceptual. ¿De qué nos habla esto? De que ahora nosotros hemos sido llamados o somos como un tabernáculo. El tema es, ¿cierto?, que parece, tengo la sensación, de que en estos 6 días que tenemos para nuestra propia obra, que no es nuestro trabajo, nuestra propia obra no son nuestras necesidades, porque esas están cubiertas por el Eterno. Nuestro trabajo tenemos que salir a trabajar, eso es una obligación, pero eso no es nuestra propia obra. Entonces, me da la sensación de que a través de la porción entendemos nosotros que más importante que todo lo demás, que ir a hacer el trámite de allá, que el trabajo de acá, que esto, que lo otro, que en todo lo que nuestra mente está puesta, más importante que todo eso durante estos 6 días es la construcción de nuestro tabernáculo. Es la construcción de nuestro tabernáculo. De este lugar, hermanos queridos, en donde ahora el Eterno viene a morar directamente. Dice la Escritura que ahora Él no habita en templos hechos por mano de hombre, sino que habita en el interior, en el corazón, en la Neshama, en nuestra parte más íntima, en esa parte, ¿cierto?, donde solo Él puede entrar, donde solo Él tiene cabida. Ahora, vamos a retomar nuevamente. ¿Cómo era posible que este 1% egipcio causara tal alboroto? Causara tanto alboroto, que este 1% causara el becerro de oro. El tema del becerro, que es una cuestión que a nosotros no nos cae en la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le ocurrió al pueblo caer en algo como esto? ¿Cómo se le ocurrió al pueblo caer en algo como esto? ¿Cómo el pueblo no tuvo la suficiente fuerza para, ¿cierto?, a excepción de los que se retrajeron, ¿cierto? Pero ¿cómo el pueblo dijo no? Y se rebelaron y dijeron no, hay que esperar a Moshe. ¿Cómo el pueblo cayó tan rápido? La mayor parte del pueblo. ¿Por qué? Por este 1%, hermano querido, que esto es inconcebible, por este 1% egipcio. Se vino un
día que está cargado de una energía totalmente negativa hasta el día de hoy. Como tal cual, como el relato, ¿cierto?, de los 12 espías. Exactamente igual. ¿Cómo es posible? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que el pueblo que estaba ahí a los pies del monte inicialmente, que estaban viendo el monte ardiendo, que caían los rayos, que no se podían acercar porque si no morían, que escuchaban, porque dice la Escritura que ellos escuchaban la voz del Eterno, que sabían que algo sobrenatural estaba sucediendo? ¿Cómo es posible que este mismo pueblo, que antes de eso vio cómo el Eterno iba derribando uno a uno los dioses egipcios, que trajo la muerte de los primogénitos, que permitió que el pueblo saliera? ¿Cómo es posible que este mismo pueblo haya caído en esto del becerro de oro? Nosotros cuando lo vemos en la Escritura es inconcebible a nuestra mente, es inconcebible, no tenemos nosotros cómo justificarlo, solamente entendiendo que este 1% egipcio, ¿cierto?, tuvo la suficiente fuerza para influir en el pueblo. Ahora, si nosotros, hermanos queridos, si nosotros somos muy honestos, y este es un tema, y aquí entramos en lo profundo de nuestra parasha, porque nosotros estamos en la construcción de este tabernáculo, pero fíjense ustedes que si nosotros tenemos que construir en este tabernáculo, y durante la semana, hermanos queridos, en realidad, como que lo último que tiene importancia es la construcción del tabernáculo, quiere decir que lo que estamos haciendo es preparar o directamente adorar un becerro de oro. Estamos adorando un becerro de oro. Hermanos queridos, fíjense en esto. Se supone que nosotros debiésemos, hermanos queridos, prepararnos para el día de Shabbat durante la semana. Se supone que trabajar, o sea, estar en nuestra propia obra sería, no sé, salir del trabajo y estar en un continuo, en un constante, gracias Hashem, gracias porque me diste un buen día de trabajo. Fue extenuante, fue cansador, estoy agotadísimo, pero tú me diste, tú eres quien me dio este trabajo. Tú hoy día me permitiste, tú pusiste mis sentidos para que yo pudiese desarrollar mi trabajo y te doy gracias, Hashem. Ahora en el camino tengo que ir a mi hogar. Hashem, yo te ruego. Y hermanos queridos, esto a ustedes les va a sonar como una persona que, ay, pero eso ya está extralimitado, nosotros no podemos estar caminando todo el día. Pero ¿cuál era la obra del pueblo? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál era la obra que el pueblo desarrollaba durante los 6 días? La construcción del tabernáculo. Pero, hermanos queridos, estamos tan sumergidos en nuestras cosas. Estamos tan sumergidos en nuestros teléfonos. ¿Cuánto tiempo nos quitan nuestros teléfonos? ¿Cuánto tiempo nos quita un teléfono, hermanos queridos? ¿Cuánto tiempo nos quita, no sé, ver tonteras? ¿Cuánto tiempo nos quita estar en la tele? Llegamos, fíjense en esto, porque generalmente usamos la estrategia de Adán. Nos excusamos en todo, es que estoy cansado. Lo único que quiero es sentarme un rato, poner la tele, una buena película. Y resulta que llegamos del trabajo, llegamos agotados, ¿cierto? Llegamos cansados. ¿Por qué? Porque no tenemos la concepción, tenemos este chip de decir, ¡ay, el día pesado! Y hermanos queridos, a todos nos pasa. En vez de decir, gracias Hashem, porque el día fue extenuante, pero este trabajo me lo diste tú y tú me permites que yo pueda trabajar, gracias. Pero salimos con otra mentalidad, hoy el día pesado, y ahora tengo que manejar la hora del taco, voy a llegar a la casa y lo único que quiero hacer es llegar y dormir, o llegar y poner la tele y que nadie me moleste, y ya venimos predispuestos. Y resulta que llegamos a la casa, nos sentamos, prendemos la tele,
O agarramos el teléfono, no hablamos con los niños, no hablamos con nadie, estamos ensimismados en nuestro mundo porque somos los que estamos más cansados, somos los que tuvimos más trabajo en el mundo, somos los únicos que necesitamos descansar, ¿cierto? En consecuencia que, y ojo, que va pasando la hora, ¿cierto? Y cuando ya así como que nos sentimos descansados, son las 10 de la noche y hay que ir a acostarse porque mañana nuevamente hay que empezar la vida laboral. Y así funcionamos todos los días. Entonces, si nosotros preguntáramos, hermanos queridos, si fuéramos muy honestos con nosotros mismos y nos preguntáramos, ¿qué obra, qué trabajo estamos haciendo durante la semana en este tabernáculo? ¿Qué trabajo estamos haciendo en este tabernáculo? Porque no nos puede bastar, hermanos queridos, con orar en la noche antes de dormir. Con hacer tefilá, eso es una obligación. Eso es una obligación. Es decir, antes de dormir, mínimo, doblar la rodilla al lado de la cama y decirle al Eterno, gracias, Hashem. Gracias por este día. Ahora cuida mi sueño, trae revelación en mis sueños si tú quieres. Que tus ángeles vengan y estén aquí cuidando, no solamente a mí, a mi familia, a mis hijos, que mis hijos estén cuidados y guardados durante esta noche, que esta sea una buena noche, que mañana nos despertemos y despertemos con las fuerzas renovadas para empezar un nuevo día, si es que a ti te place regalarnos otro día. Pero estamos tan cansados, y eso es porque, hermanos queridos, no hemos entendido. Tenemos muchos becerros de oro. Y aunque nos duela, a todos, aunque nos duela, si somos muy honestos con nosotros mismos, hermanos, que estamos llenos de becerros de oro. La tele, el teléfono, no sé, las cosas que tenemos, que queremos, que creemos que tienen más importancia y a lo que menos le damos tiempo es a la construcción del tabernáculo. ¿Qué problema trae esto, hermanos queridos? Que este 1% que traía tanto conflicto, tanto problema dentro del pueblo, ese 1% también está dentro de nosotros. Entonces, ese 1%, hermano, que ese 1% es el que, cuando nosotros venimos, ese 1% es el que trae de nuestra boca, ¡ay, qué terrible el día! Ese 1% es el que trae sobre nosotros el decir, no quiero nada con nadie, lo único que quiero es descansar y estar yo solo, tranquilo y que nadie me moleste. Ese 1% es el que trae sobre nosotros, estoy hablando de cosas muy sencillas, pero ese 1% tiene tal fuerza espiritual sobre nuestra vida que ese 1% tiene la capacidad de llevarnos no solamente a tomar malas decisiones, sino que a definitivamente estar sumergidos en una constante adoración de un becerro de oro. De una constante adoración de un becerro de oro. Entonces, tengo yo aquí, vamos a ir a este Bedikat Hametz, ¿cierto? Ya que estamos cerca de Pesaj, porque habíamos hecho esa conjunción, en donde ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se nos enseña? Que tenemos que hacer en nuestra casa, el Bedikat Hametz, es la búsqueda, la destrucción, ¿cierto?, de la levadura. Y tenemos que empezar a buscar en nuestra casa. Esa levadura, hermanos queridos, ¿no será esa levadura ese 1% que todavía está dentro de nosotros? ¿No será esa levadura, hermanos queridos, la que nos lleva? Fíjense que si nos vamos al Brit Hadashah, está escrito, porque un poco de levadura, un poco de levadura es capaz de leudar toda la masa. Basta un poco de levadura para que toda la masa leude. Entonces en el Bedikat Hametz, ¿qué hacemos nosotros? Movemos acá, movemos allá, buscamos detrás de los muebles, se hace con una pluma. Yo no sé si alguien lo ha hecho, pero es precioso hacer eso. Una pluma, hay que estar con una linterna. ¿Por qué? Porque eso significa que dentro nuestro, el trabajo que hacemos en lo exterior es lo que tenemos que hacer en nuestro interior. Empezar a buscar dentro de nosotros, así con esa misma agudeza, con linterna, moviendo todo, buscando ese 1% egipcio.
¿Por qué el Eterno, por qué Moshe, hermanos queridos? ¿Por qué Moshe? ¿Por qué el Eterno trató con Moshe? ¿Por qué el Eterno partió hablando con Moshe? No es coincidencia que Moshe matara a su egipcio. No es coincidencia. Ahora, fíjense ustedes que tenemos un problema. Hermanos queridos, no sé qué hora es. 20:23. Hermanos queridos, empezamos tarde, así que me voy a extender un poquito en la para allá. Si alguien tiene algún compromiso, no se preocupe. No se preocupe. Si tiene que hacer algo, no se preocupe, se desconecta, no hay problema. Pero, perdón, no quiero abusar de su tiempo. Pero fíjense ustedes que la Escritura nos dice que Moshe tomó al egipcio y que le hizo una sepultura. Dice que lo enterró. ¿Dónde enterró a Moshe? ¿Dónde enterró Moshe al egipcio? A ver, los estudiantes de Torá, ¿dónde fue enterrado el egipcio? Dice que fue enterrado en la arena. La Torá dice, Moshe enterró al egipcio en la arena. Eso quiere decir, hermano querido, que iba a venir un viento, o que bastaba que viniera un viento para que ese egipcio aflorara de nuevo. Escuchen esto, porque esto es tremendamente importante, es una enseñanza para nosotros. Y yo quiero darme el tiempo para alcanzar a terminar, hermanos queridos, lo que tenemos. Es una enseñanza para nosotros. Ese egipcio siempre va a buscar aflorar, siempre va a buscar salir, y siempre va a conseguir salir. Entonces esto no es una cuestión de que nuestra vida cambió, y de ahí, como nuestra vida cambió, ya nunca más va a ser igual. No, hermanos queridos, nosotros estamos en una lucha interminable. Hasta el último de nuestros días. Rab Shaul dice, he peleado la batalla y he terminado la carrera. El último de sus días dice, recién ahora, sí, hoy día terminé de pelear la batalla. Hoy día terminó mi carrera. Ahora me espera Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces, esto no es una lucha que tenemos en un momento o un tiempo. Esto es una lucha que tenemos todos los días de nuestra vida. Todos los días matamos al egipcio y lo enterramos en la arena. Pero viene el viento y todos los días el egipcio sale a la superficie. Entonces, este 1% tiene tal poder, no lo podemos eliminar, no lo podemos sacar. La idea de que Moshe matara al egipcio y que lo enterrara en la arena, quiere decir, y que basta que venga un viento y que sople la arena encima, quiere decir que el egipcio nunca muere, hermanos queridos. De aquí nuestros sabios y nosotros por lógica entendemos que nuestra batalla es todos los días. Miren, vamos a verlo de la siguiente forma. Dice, para que tengamos claro, sobre la levadura, el texto que planteamos recién, dice, primera del libro de Corintio, o Corintiim Aleph, como ustedes quieran, capítulo 5, verso 6, y el libro de Galut Ya o Gálatas, capítulo 5, verso 9. Ambos textos dicen, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros tenemos otros dichos coloquiales, ¿cierto? Dicen, hay que tener cuidado con poner la manzana podrida en el cajón del resto. ¿Por qué? Porque basta una manzana podrida para que todas las demás se pudran. Increíble, esto es increíble. Increíble, hermanos queridos, fíjense en esto, porque las manzanas buenas no hacen que la manzana podrida se ponga buena, sino que la podrida afecta a las buenas. Esto es así, esto es una norma, es una ley natural. Entonces, si nosotros, hermanos queridos, si nosotros amamos profundamente, si yo les pregunto a ustedes, hermanos queridos, que los veo acá conectados, ¿cierto? Si yo les preguntara, no me tienen que responder, pero si yo les preguntara a los que están acá, ¿ustedes aman al Eterno? ¿Ustedes aman al Eterno? Amén. Sí, ¿cierto? ¿Ustedes aman al Eterno? Sí. Todos me van a decir sí. Amén. Baruch Hashem. Entonces, si yo también lo amo, pero si amamos al Eterno, ¿por qué hacemos lo que no debemos hacer? ¿Por qué hacemos lo malo? ¿Por qué no hacemos lo malo? ¿Por qué hacemos lo malo? Si nosotros decimos que amamos al Eterno, ¿por qué hacemos lo malo? Y el Eterno, ojo, el Eterno sabe que lo amamos y que lo amamos profundamente. Sabe que nosotros, cuando decimos que lo amamos profundamente. Pero, ¿cuál es la respuesta? Que nosotros igual tendemos a lo malo.
Entonces tiene que ver con esta levadura, tiene que ver con este 1%, que siempre está ahí, con este egipcio que aunque lo matemos, va a aflorar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Escuchen esto, miren. Y aquí está la respuesta, hermanos queridos, porque Rav Shaul nos habla sobre esto. Y esto lo quiero decir porque el otro día comenté algo, me hicieron una pregunta. Comenté algo, dije, sobre Yom Kippur, cuando hice un comentario sobre Purim y Yom Kippur. ¿Cierto? Que Yom Kippur es el Yom Haki Purim, el día como Purim. Hay algunos sabios, algunos sabios, no todos, pero hay algunos sabios que dicen, bueno, si Yom Haki Purim, si este día es como Purim, quiere decir que Purim es mayor que Yom Kippur. Otra línea de los sabios dice, no, ninguno es mayor que el otro, ambos están a la misma altura, pero una nos llama al recogimiento, otra nos llama a la alegría. Una nos llama a que nuestra carne mengüe, otra nos llama a que le demos saciedad a nuestra carne, porque hay que hacer seudá, beber, etc. Están a la misma altura. Pero en Yom Haki-Purim, hermanos queridos, escuchen esto, porque esto no sé si lo han internalizado o si cuando lo dije lo entendieron o lo escucharon, pero esto es tremendamente importante. Pero cuando entramos en la celebración de Yom Kippur no es que el Eterno nos está perdonando por lo que hicimos para atrás. Hermanos queridos, el Eterno no mira lo que pasa para atrás. No mira lo que hay para atrás. El Eterno siempre está enfocado hacia adelante. Hacia adelante. ¿Iré yo a esconderle algo a mi siervo Abraham si él se ha dedicado a llevar esta Torá a sus hijos y a su familia? Y Abraham no tiene ni un hijo. Él está mirando hacia adelante. El Eterno no está mirando atrás, está mirando para allá. Entonces, cuando, hermanos queridos, cuando nosotros entramos a Yom Kippur, como el Eterno no quiere que nosotros estemos con este constante sentimiento de culpabilidad, porque todos los días nos equivocamos, todos los días de nuestra vida, todos los días ese egipcio hace algo en nosotros. Pero el Eterno quiere que tengamos una vida tranquila, que no estemos todo el día, todo el día con la culpabilidad encima. ¿Qué es lo que hace Yom Kippur? Yom Kippur está extendido ese perdón para que tengamos un buen año. Un año tranquilo. Yo, hermano querido, es que esto es increíble. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Es decir, el Eterno ya está extendiendo el perdón por un año para las cosas que todavía no hacemos. ¿Quién hace eso? ¿Qué otro Dios puede hacer eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene tanta misericordia para decir, sabes que hay cosas que tú todavía ni siquiera las has hecho? Pero esas cosas yo ya las perdono, yo ya las tengo perdonadas. Ten un año tranquilo, ten un año en paz, ten un año en donde tú te puedas desarrollar en shalom, un año en que no estés preocupado, no camines con sentimiento de culpa, no te sientas culpable todo el día y todos los días. Y aquí es donde entran los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, hermanos queridos. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido todavía que lo único que busca el Eterno para nosotros es Shalom. Esa es la muestra del amor del Eterno, esa es la muestra del tremendo amor, incomprensible. ¿Cómo entendemos nosotros que el Eterno nos está perdonando un año para adelante? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo lo entendemos? Pero es que nosotros igual tenemos que pedir perdón todos los días. Por supuesto, si todos los días nos equivocamos. Y tenemos que ir y tenemos que decirle al Eterno. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es decirle a Hashem, ayúdame con esto porque no puedo. Perdóname, hoy día erré el blanco otra vez, pequé. Pero el Eterno ya, eso, hermanos queridos, ya está en la libreta del Eterno. Eso ya está perdonado. Recuerden que esto nunca lo vamos a entender si no tenemos la concepción de que el tiempo para el Eterno no es el tiempo nuestro, es diferente, funciona de manera diferente. Ahora, ¿qué es lo que dice Rav Shaul respecto de esto, hermanos queridos? Dice en el Sefer Romanim, o en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 23 al 25, y aquí está la respuesta, hermanos queridos. La respuesta de por qué nosotros, hermanos queridos, por qué el Eterno extiende el perdón hacia adelante y por qué el Eterno no quiere que vivamos con esta culpa todos los días.
culpándonos, porque la culpa no nos deja avanzar, la culpa no nos deja mirar hacia adelante, no nos deja mirar a nadie. Entonces dice, el libro Sefer Romano dice, porque veo, está hablando Rav Shaul, escuchen esto, porque esto es totalmente contrario a cuando Rav Shaul dice, irreprensible en la ley. Que todos decimos que Rav Shaul prácticamente era el Mashiach, era santo, no cometía nada. No tiene que ver con eso. Y aquí nosotros entendemos que cumplir, que ser irreprensible en la ley es otra cosa. Fíjense en esto, dice, pero veo que hay otra ley. Escuchen esto es importante. Vija allá, Sefer Romano, capítulo 7, 23 al 25. Dice, pero veo que hay otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Existe otra ley. Rav Shaul está diciendo esto. Yo veo que en mi interior hay otra ley. Hay otra ley que es contraria a la ley y que me lleva a cautivo. Una ley de la que no me puedo desprender, que está dentro de mí. Dice lo siguiente, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Con mi mente sirvo a la ley del Eterno, pero con mi carne, escuchen lo que dice Rav Shaul, con mi carne sirvo a la ley del pecado. Con mi carne sirvo a la ley del pecado. Entonces, preguntamos ahora, ¿Rav Shaul pecaba? Sí, pecaba todos los días. Todos los días. Rav Shaul pecaba todos los días. De aquí nosotros tenemos que entender que cuando la Torá dice que era irreprensible en la ley, se está refiriendo a otra cosa. Irreprensible al cumplimiento, a cómo se tenía que cumplir. No tiene que ver con esta otra parte. Aquí hay una separación, hermanos queridos. Una separación que si nosotros no entramos en estas parashot para poder llegar a estos pasajes, no la vamos a ver, no la vamos a ver. Y la separación está en que nuestra lucha contra el pecado es todos los días. Que el Eterno sabe que lo amamos profundamente, pero el Eterno también sabe que ese egipcio no nos deja tranquilos. Y que esa es una ley que llevamos nosotros dentro, que nos lleva siempre cautivo. Vamos unos versos más atrás en el mismo capítulo. Fíjense lo que dice Rav Shaul, dice, capítulo 7, verso 19, dice, porque no hago el bien que quiero. Está hablando Rav Shaul, hermanos queridos, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Yo no hago el bien que quiero, yo hago el mal que no quiero. El 20 dice, y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo. Escuchen esto, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora. Morar, hermanos queridos, es habitar. Quiere decir que esa ley de la que está hablando Rav Shaul es esa personificación de este 1% que siempre estuvo ahí, metiendo el dedo en la llaga con el pueblo. Es la representación de ese egipcio que tenemos la capacidad de matarlo, pero que enterramos en la arena. Y que pasado un momento, un tiempo, el viento sopla y vuelve nuevamente a la superficie y aparece nuevamente sobre nuestra vida. Esa ley, hermanos queridos, y aquí, Baruch Hashem, y aquí es donde entendemos, hermanos queridos, por qué el Eterno nos dejó esta ley contraria. Porque si el Eterno formó nuestros cuerpos, el Eterno permitió que esta ley existiera dentro de nosotros. Porque si esta ley, que es contraria a la ley del Eterno, no nos llevara al pecado, nosotros no necesitaríamos de la misericordia del Eterno. Si nosotros, en el estado que vivimos hoy día, el estado pecaminoso que vivimos hoy día, a veces ni nos acordamos del Eterno, imagínense si no tuviésemos nada sobre nuestras vidas. Es decir, el Eterno no existiría para nosotros. Este ayo, esta ley, que es contraria a la ley del Eterno, es la herramienta, hermanos queridos. Es la herramienta para nosotros saber cuál es nuestra posición, para nosotros buscar al Eterno. Y aquí es donde nosotros venimos. El Eterno ya perdonó, pero aquí es donde nosotros venimos y decimos, esta ley fue más fuerte que yo.
Hashem, y nos presentamos delante del Eterno y pedimos misericordia, y le pedimos y le rogamos al Eterno su misericordia. Todos los días, hermanos queridos, esta lucha que llevamos es todos los días de nuestra vida. Ese egipcio nunca se va a morir, nunca, nunca. Todos los días, hermanos queridos, así, al igual que Rab Shaul, el bien que vamos a querer hacer, no lo vamos a hacer. Pero el mal que no queremos hacer, es decir, lo que nosotros aborrecemos, eso es lo que vamos a hacer. Esto no es una forma de decir, vayan y hagan lo que quieran, no. No, es una forma de decir, hermano, tranquilo, el Eterno sabe, el Eterno nos conoce. Ahora, ¿qué es lo que tiene que provocar esta Torá en nosotros? Que todas estas cosas, hermanos queridos, vayan menguando, vayan cambiando. Que vamos nosotros cada vez acercándonos más al Eterno. ¿Cuándo se va a terminar el pecado? Cuando sea la segunda venida del Mashiach. Dice, ahí termina el pecado. Ahí son los cuerpos transformados y nos vamos a reinar con Yeshua y vamos a estar con él durante 1000 años y vamos a escuchar cómo Yeshua sale del templo y nos habla de la Torá y nos habla de esto y de lo otro. A los que tengamos, la salvación es por fe, por emuná. Yo creo que vamos a estar entre aquellos que van a ser transformados y que vamos a ser llevados con Yeshua al lugar donde él va a entregar el juicio. Pero fíjense en esto, porque los que no se han transformado, dice que las naciones van a seguir pecando. Durante los 1000 años de paz, dice, y las naciones que no se sometan al reinado de Yeshua, durante el milenio, no van a recibir producto de su pecado, ni la lluvia temprana, ni la lluvia tardía. Ahí entendemos nosotros. ¿Cuándo se termina el pecado? Cuando Yeshua regrese y nuestros cuerpos sean transformados y nos podamos elevar y recibirlo en los aires e irnos con él hasta Jerusalén y Baruch Hashem, todo lo que el Eterno tenga desde ahí en adelante para nosotros. Nuestra lucha todos los días, no vivir todos los días culpándonos de algo, no vivir en eso, pero sí esforzarnos, hermanos queridos, para que el Eterno pueda decir después, bueno, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Baruch Hashem.